damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Hoy quisiera orar porque creo que tengo un poco de tiempo y yo sé que hoy Dios va a hacer algo no solamente con mi vida, sino yo sé que hoy se va a glorificar en tu vida. Hoy Dios va a hacer algo con nuestras vidas. Créelo, prepara tu corazón porque hoy es un tiempo en donde Dios está haciendo cosas increíbles a los que le creemos. Hoy quiero orar, te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Hoy entregamos este tiempo a ti y te pedimos, Padre, que tú tomes el control de esta reunión, Señor. Hoy preparamos nuestro corazón para escuchar tu palabra, Padre. Confróntanos, Padre, con tu palabra. Háblanos, Padre, a nuestro corazón, a nuestra alma, Señor, a nuestro espíritu, Señor. Hoy te necesitamos, Señor. Hoy queremos ver tu rostro, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Bien, creo que los hombres tenemos tres tiempos en nuestra vida. Tenemos un pasado, tenemos un presente y tenemos un futuro. Y todos tenemos un pasado. Yo creo que no sé si haya sido bueno tu pasado, no sé si haya sido malo tu pasado. Finalmente, siempre en el pasado hay heridas que hay en nuestra vida. Y yo creo que Dios las está procesando. O a lo mejor ya Dios procesó ese tiempo de tu vida. Pero el punto es que el pasado ya lo conocemos. El pasado ya lo vivimos. Es algo que quizás podemos recordar. Es decir, ya sabemos lo que sucedió. No es algo desconocido. Tenemos un presente que es lo que estamos viviendo hoy. Quizás hoy yo puedo tener trabajo. Quizás no tengo trabajo hoy por hoy. Quizás hoy pueda tener economía. Pero finalmente es lo que estamos viviendo el día de hoy. Hoy por hoy estamos viviendo y estamos atravesando por una pandemia. Es lo de hoy. Y tenemos un futuro también. Y es algo que en lo personal a mí me causa un poco de angustia, me causa un poco de incertidumbre, porque realmente es algo es algo que no sabemos qué va a suceder. Si bien sabemos que Dios tiene planes buenos para nuestra vida, sí lo sabemos, pero no sabemos cómo vaya a suceder eso. Y es algo que en muchas personas y que en el ser humano causa ese sentimiento de ansiedad, de no saber qué va a suceder el día de mañana. Y toda esta semana dedico un tiempo a leer las noticias un poco solamente, pero no hubo alguien que no dijera la palabra incertidumbre. Realmente no solamente México, sino el mundo está viviendo una incertidumbre. Todos, te puedo decir que todos, de lunes a la fecha, todos hablaban de incertidumbre. Porque realmente es algo que está sucediendo y el enemigo se aprovecha para nosotros perder nuestra bendición. Y es algo de lo que yo te quiero hablar hoy. Cómo tener fe en tiempos de incertidumbre. En la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo siempre digo, necesito creer para poder ver. Y Hebreos 11 habla de muchas personas que lo creyeron de esta forma. Es decir, ellos primero creyeron lo que Dios había dicho a sus vidas y después vieron lo que Dios había hablado a sus vidas. Por ejemplo, Noé, él construyó una barca en medio de la nada, en medio del desierto, y Dios le dijo que iba a haber un diluvio, y Dios le dijo que iba a llover. Seguramente Noé tuvo algo de incertidumbre en este tiempo, porque imagínate el que Dios te diga que hagas una gran barca en medio de nada y que iba a llover, cuando realmente la lluvia ni existía, ¿no? Los campos se regaban a través de un vapor de agua, ¿no? Entonces creo que Noé de repente se preguntaba a Dios, ¿acaso irá a llover o acaso irá a suceder lo que tú estás diciendo?
Y creo que cuando nosotros estamos pasando por incertidumbre, hay cosas que pueden suceder. Uno se puede detener la bendición de Dios para nuestras vidas o la podemos retrasar. Y creo que hay peligros que pasan durante este tiempo en donde no sabemos qué es lo que va a suceder. Si bien sabemos que Dios tiene planes buenos para mi vida, pero no sabemos cómo vaya a suceder y eso causa algo de incertidumbre. Pero hay peligros que suceden durante este tiempo. Y uno es que nos hacemos pasivos. Creo que tenemos poca disposición para hacer las cosas. Creo que somos algo indiferentes. Nos desinteresamos por hacer las cosas. En Hebreos 6:12 dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Tenemos que tener fe y tenemos que ser pacientes. Imagínate Noé, si hubiera sido perezoso o si no hubiera tenido esa fe de lo que habla la palabra. Dios le hubiera dicho: haz una barca, y a lo mejor Noé hubiera dicho: pues espérame, yo tengo mi esposa, tengo mis 3 hijos, se acaban de casar, son 3 nueras que tengo que... Me explico. Sin embargo, Noé le creyó a Dios, hizo la barca y tuvo paciencia, porque a lo mejor no llovió de un día para otro, pero él tuvo paciencia porque sabía que eso iba a suceder. Otra de las cosas que sucede es que nos desviamos. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y desviamos nuestra vista y empezamos a hacer cosas de acuerdo a lo que nosotros creemos, de acuerdo a nuestra sabiduría, y decimos: vamos a hacer dinero, vamos a tener una posición, vamos a tener fama, y creo que eso no está mal. Pero sí creo que eso no debe ser nuestro principal propósito. Eso viene por añadiduría, dice la palabra. Creed primeramente en el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Creo que lo demás viene solo. Y nos desviamos de los ojos de Jesús. Pero ¿quién es Jesús? Y hay una descripción de Jesús que encontré en Hebreos 4:15 que me va a ayudar mucho para poder entender lo que quiero enseñarles hoy. Dice Hebreos 4:15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y como tal, creo que Jesús fue tentado en todo, dice la palabra. Creo que tuvo frío, creo que tuvo miedo, tuvo hambre. Realmente Jesús sentía y pasaba lo mismo que nosotros pasamos. Dice la palabra que Él estuvo afligido, que Él estuvo angustiado. Esto me habla de que creo que Jesús enfrentó una incertidumbre. Y hoy quiero enseñarte 3 cosas que Jesús hizo para enfrentar esto, y que nosotros debemos de aprender a hacer. Jesús tuvo claro a dónde iba, y Él lo sabía y yo creo que Dios puso en su corazón ese propósito, Dios puso en su corazón ese sueño. Pero también creo que no fue fácil. Fueron 33 años y creo que no fue fácil. Desde que nació, bueno, a su mamá siendo María, la madre de Jesús, desde ese tiempo la gente la quería apedrear, la quería juzgar, porque había tenido un hijo con una mujer que estaba comprometida con José, que aún todavía no se casaba, y en aquel tiempo si esto sucedía las apedreaban. Entonces imagínate, yo aquí tengo, María, tu hijo, Dios, y la gente ya me está juzgando. Bueno, no hablemos de su nacimiento, ¿no? Pensando que Él es el rey, y pensando que él como rey, como el Mesías, debió haber nacido de perdido en un lugar digno, ¿no? Dice la palabra que nació en un pesebre, en algo parecido, o en un pesebre, ¿no? Pero un pesebre no,
como hoy lo conocemos, ¿no? Los caballitos y todo muy bien ordenadito y limpio, ¿no? Un pesebre era un pesebre, ¿no? Había moscas y olía a lo que fuera, ¿no? Entonces imagínate Jesús ya enfrentando todavía antes de que naciera situaciones difíciles en su vida. Y finalmente Jesús nació y dice la palabra que cada año María y José iban a las fiestas de la Pascua, las fiestas de los panes. Y cuando Jesús tenía 12 años, en esa ocasión fueron y dice la palabra que Jesús se perdió. Se perdió ahí durante algunos días, vinieron. A final de cuentas vinieron y lo encontraron sentado alrededor de los doctores de la ley, de los sacerdotes. Dice la palabra, dice que estaba preguntándoles y escuchando lo que ellos decían. Él tenía sus dudas y les preguntaba. Y creo lo que nosotros, dice, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces, creo que nosotros debemos crecer. ¿Cómo? Buscando de la palabra de Dios. La Biblia es un banquete que es para nosotros. Ese ya está servido. Lo que tenemos que es buscarlo, tenemos que escuchar la palabra, tenemos que preguntar de la palabra de Dios, como lo hacía Jesús. Y creo, si bien Jesús ya sabía su propósito, creo que también lo iba descubriendo. Mismo Jesús leía la Biblia y él se encontraba ahí. Y quizás no era una Biblia como ahora la conocemos, ¿no? Eran unos rollos en donde los profetas habían escrito, ¿no? Entonces dice la palabra que en una ocasión él leyó lo que decía el profeta Isaías. Y esto lo podemos encontrar en Lucas 14, 16 al 21. Imagínate, Jesús leía la Biblia. Dice Lucas 4, 16, 21, dice, vino a Nazaret, donde se había criado en el día del reposo. Entró en la sinagoga conforme a sus costumbres y se levantó a leer. Y se le dio un libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, enrollando la Biblia, dice, se lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Imagínate, Jesús decía: wow, ese soy yo, el que viene a dar vista a los ciegos, el que viene a dar buenas nuevas a las personas, el que viene a rescatar a los oprimidos. Decía Jesús: ese soy yo. Sin embargo, creo que Jesús normalmente estaba buscando su propósito, y él leía las escrituras. Y yo quiero pensar, no viene en la palabra, pero yo quiero pensar que un día llegó a leer el mismo libro de Isaías, pero leyó Isaías 53 del 3 al 7. Imagínate esto. Jesús leyendo esto: despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice en el 7, ponga atención en esto: angustiado él, lo que ya hablaban de Jesús antes de que él lo leyera. Imagínate Jesús leyendo esto: angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero,
y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces me imagino Jesús, ahora sí como medio dudando, ¿no? ¿Acaso ese soy yo? Sí, porque leía otras cosas en donde decía que él venía a traer el mensaje. Pero también Jesús leía y decía que él iba a sufrir. Sin embargo, él tenía claro lo que iba a suceder. Y él lo sabía. Y la segunda cosa que hizo Jesús es buscar un propósito. El propósito que Dios le dio a Jesús es de ir a la cruz y morir por nuestros pecados. Él leía las Escrituras. Y yo sé que hay algo que Dios puso también en ti, en tu corazón. Dios puso ese fuego en tu corazón de hacer algo. Creo que Dios tiene un propósito para tu vida también. Tienes que buscarlo como Jesús lo hacía también. Y si bien ya lo sabía, pero también creo que Él lo iba descubriendo. Y creo que Jesús estaba listo para lo que había dicho Isaías. Isaías había dicho que iba a Él a estar angustiado, que Él iba a estar afligido. Y dice Lucas 22, el 41 y el 44. Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Jesús oraba, en todo tiempo oraba. Jesús siendo Jesús, Jesús siendo mismo Dios, Jesús siempre tuvo esa relación con Dios. En el 44, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Nosotros tenemos en este tiempo que orar con intensidad, estar orando por este tiempo que quizás es difícil, pero cuando nosotros estamos orando, siempre Dios está en el control de las cosas. Lo que acabamos de leer dice que esto sucedió poco antes de que Jesús iba a la cruz. Y dice la palabra que sudó gotas de sangre. Y este es un proceso natural de nuestro cuerpo cuando lo sometemos a grandes angustias, cuando lo sometemos a mucho estrés. Esto sucede con nuestro cuerpo. Creo que Jesús estaba viviendo por una incertidumbre. Y Él sabía que iba a la cruz, Él sabía lo que iba a suceder. De eso estoy seguro, porque Él ya lo sabía. Pero creo que, ¿sabes qué no sabía? Todo lo que iba a sufrir su cuerpo. Creo que Él no había experimentado ese dolor. Dice, experimentado en quebranto. Él sabía que iba a sufrir, que Dios lo había preparado para este tiempo. Creo que cuando vamos al dentista sabemos que nos va a doler, ¿verdad? Pero realmente eso te causa un poco de incertidumbre porque no sabemos cuánto y no sabemos qué es lo que va a suceder. Dice la palabra que después de que ya sucedió todo esto, que fue a la cruz y sufrió lo que nosotros ya conocemos, dice la palabra de Dios que minutos o segundos antes de morir, dice la palabra de Dios que Él se sintió abandonado del Padre y decía a gran voz: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y murió. Pero al tercer día resucitó y pudo cumplir con la obra redentora para el perdón de los pecados, para el propósito que Dios había puesto en su corazón. Y tú puedes decir, pues bueno, Jesús es Jesús, ¿no? Jesús es Dios, mismo Dios. Y a Jesús pues no lo iba a abandonar. Pero déjame decirte que no, que Jesús nunca tuvo ninguna ventaja enfrente de nosotros. Filipenses 2, 7, 8 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sabemos que Dios nunca abandonó a Jesús.
sabemos que Dios nunca abandonó a Jesús, porque dice la palabra que Él lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, para que toda rodilla se doble, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y para que toda lengua declare que Jesucristo es el Señor. Y así como Dios no abandonó a Jesús en su tiempo más difícil, así mismo Dios no te va a abandonar a ti. Hoy no sé qué situación estés pasando, pero yo te puedo decir que Dios no te va a dejar donde mismo. Dios no te va a abandonar. Y creo que Dios hizo esto por muchas razones, principalmente, y conocemos que lo hizo para el perdón de nuestros pecados. Pero creo que también Él lo hizo para que nosotros entendiéramos que la misma relación que Jesús tuvo con Dios, esa misma relación la puedo tener yo. También creo que lo hizo para que supiéramos que la misma relación que tuvo Jesús con Dios, esa misma relación yo puedo tener con Dios. Cierra tus ojos ahí donde estés. Cierra tus ojos ahí donde estés. Y si sientes que, si has sentido que Dios no te ha escuchado, háblalo ahí, háblalo, dile al Padre: Padre, en serio, la estoy pasando mal. Padre, no tengo un trabajo. Padre, no sé qué voy a cenar a la noche. Dile al Padre y deja que Él ahí te conteste, deja que Él ministre su corazón. No importa, creo que cuál sea tu necesidad hoy, pero yo hoy te digo que tenemos un nombre que es por sobre todo nombre. No importa si tú hoy no tienes trabajo, no importa si hoy tú estás enfermo, no importa si hoy tú estás teniendo problemas con tus hijos, no importa hoy si tu empresa está casi en quiebra. Yo hoy te digo que Dios nunca te va a abandonar. Créelo en tu corazón, créelo en tu corazón. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Sabemos, Padre, que tú estás ahí con cada uno de tus hijos y les abrazas, y les abrazas y les amas, y nunca los vas a abandonar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A ti te damos la honra, la gloria. Amén.